Hola, hola. Bienvenidos a esta segunda parte de la sentencia SP 1829 del 20 de agosto del 2025, radicado 61-135 y magistrado ponente el Dr. Gerson Chaverra Castro. Este segundo capítulo contiene el caso en concreto. Recordemos que en este asunto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en coincidencia con el Juzgado de Primer Grado, encontró demostrada la existencia de la organización denominada Los Botalones, integrada por varias personas, entre ellas Carlos Alberto, Rubén Darío, Arturo, Omar, Víctor Julio, John Jairo y Omar Egidio. Estas personas fueron judicializadas en este asunto y frente a ellas no hay lugar a hacer referencia alguna de cara a su responsabilidad, toda vez que en esta ocasión la impugnación especial solo se concedió respecto del aquí procesado Carlos Arturo. A partir de esa realidad, decantada en las sentencias de primera y segundo grado, se tiene que la organización Los Botalones, conformada por las personas anteriormente citadas, se situó temporalmente entre los años 2010 y 2011, con un campo de acción en el municipio de Puerto Boyacá y sus alrededores. Esa organización criminal se estableció. Estaba dedicada a actividades delictivas varias, entre ellas el apoderamiento de hidrocarburos y el tráfico de sustancias estupefacientes, última por la cual se agravó la conducta, las cuales incluso eran toleradas por miembros de la Policía Nacional, como quiera que así se logró establecer con la testificación de quien obró como agente infiltrado. La primera actividad, o sea, el apoderamiento de hidrocarburos, se tuvo por cuenta de la intervención que se hacía a los poliductos y oleoductos de Ecopetrol, donde se sustraía combustible tipo ACPM o crudo en la región del Magdalena Medio, específicamente en los municipios de Puerto Boyacá y Barranca Bermeja. La segunda, o sea, el tráfico de sustancias estupefacientes, por cuenta del procesamiento de sustancias ilegales, en la cual incluso se utilizaba el material combustible sustraído, que se relacionó con el hallazgo y destrucción de un laboratorio en zona rural, utilizado con tal propósito de fecha 20 de noviembre del 2010. Asimismo, se encontró probado que 3 de los principales actores de esa organización, por ser quienes impartían órdenes y coordinaban operaciones, eran Carlos Alberto, alias Pluma, Jiménez y Rubén Darío, alias El Cubano, de quienes fueron interceptadas sus líneas telefónicas, a saber, una terminada en 5746, la otra en 1084 y la tercera en 6900. Estas interceptaciones telefónicas fueron el insumo principal para revelar la estructura delictiva y sus partícipes, al igual que el modo de las operaciones de la organización, las que no corresponden en esta oportunidad retomar para destacar la responsabilidad de los citados, en la medida que, como ya se dijo, la sala solo se ocupa de la impugnación especial que a nombre de Carlos Arturo se presentó. En lo concerniente al acusado, Carlos Arturo, quien fuera condenado por primera vez por el Tribunal Superior de Bucaramanga, se tiene que la objeción del impugnante se remite a que, en su criterio, las pruebas practicadas no permitían tener acreditado que Carlos Arturo fuera integrante de esa organización criminal, por cuanto las interceptaciones no serían suficientes para alcanzar el estándar de conocimiento para emitir una sentencia de condena. Lo anterior con énfasis en la hipótesis que destacó el juzgado de primera instancia, según la cual el vínculo que tenía el aquí acusado no era con la organización delictiva, sino con uno de los integrantes, esto era con Rubén Darío, por razones laborales. Tesis que el Tribunal Superior en la sentencia impugnada no acogió,
puesto que esa conclusión dejaba de lado elementos importantes revelados en las comunicaciones interceptadas, que permitían afirmar en rigor que la relación referida no se contenía en un trato laboral legítimo, sino con la organización criminal. Para desatar esa controversia, la Corte se concentrará en el contenido de las comunicaciones interceptadas que guardan relación con el procesado Carlos Arturo. Sobre el particular, sea lo primero precisar que el evento referido al aquí procesado fue relacionado con el apoderamiento de hidrocarburos. Al ocuparse de este, en el largo juicio que se adelantó, cobran relevancia las sesiones realizadas los días 12 y 13 de abril y 7 de noviembre del 2018, en las que, por petición de la delegada de la Fiscalía General de la Nación, se reprodujeron varias de las llamadas que se recopilaron en el curso de los 3 años que se dijo duró el procedimiento investigativo. Con tal propósito compareció al juicio el investigador Bernardo, quien de manera personal estuvo a cargo de la escucha de tales interceptaciones telefónicas a través del sistema Esperanza en la Sala Oro de la Fiscalía General de la Nación y realizó su respectivo análisis. Como metodología empleada, se optó por la reproducción de cada uno de los audios para luego exponer, conforme con el interrogatorio efectuado por el ente investigador, algunas precisiones sobre el contenido de esas comunicaciones. Esto a fin de contextualizar los diálogos sostenidos en las conversaciones interceptadas, en especial lo concerniente al lenguaje cifrado que se logró determinar era empleado por los integrantes de la anunciada organización ilegal. En curso de esas sesiones se fueron determinando diversos abonados telefónicos que fueron objeto de intervención con orden del ente acusador, cuyos resultados fueron legalizados por un juez con función de control de garantías. Así quedó revelado por el testigo, quien indicó que durante 3 años estuvo a cargo de la escucha de tales interceptaciones. En lo que interesa a este recurso de impugnación especial, 2 abonados telefónicos cobraron relevancia para determinar el entramado criminal de la organización. Estas fueron las líneas determinadas a nombre de Jiménez y Rubén Darío, las cuales eran utilizados para concretar las actividades ilícitas, dando órdenes y disponiendo de los recursos logísticos y humanos para lograr sus finalidades delictivas. De tal forma fueron determinantes las comunicaciones interceptadas a los números telefónicos terminados en 5746 usado por Jiménez y el terminado en el 6900 empleado por Rubén Darío. Estos de manera recurrente establecían conversaciones que sirvieron para revelar acciones de apoderamiento de hidrocarburos. En tal senda, a partir de la sesión de juicio oral del 12 de abril del 2018, la Fiscalía se ocupó de dar contexto al entramado criminal y la comunicación fluida que tenían esos 2 protagonistas de la organización, donde se puede destacar la planeación de lo que sería el apoderamiento de hidrocarburos, en el cual, como se expondrá a continuación, poco a poco se fue revelando la participación activa de quien se conocía con el alias del Paisa. Dato que la sala, por metodología, desde ya se permite revelar. Esto es, que aquel remoquete de alias del Paisa corresponde al empleado por Carlos Arturo, como así se logró dilucidar conforme con las propias escuchas efectuadas. En particular en la llamada que a continuación se transcribe, donde sin lugar a dudas se entregaron los datos personales de la persona, quien era conocida como el Paisa. ¿Por cuál de todas sus empresas va? ¿Cómo se llama el Paisa? Señor, ¿Cómo se llama el Paisa? él. Ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Carlos Arturo. ¿Carlos es que se llama? Sí, Carlos Arturo. Duque. Carlos Duque. ¿No es que se llama? Sí, Carlos Arturo Duque. Sí, señor. No se sabe el nombre de sus empleados.
No joda. Qué pena, jefe. Carlos Duque, sí. Con lo cual, como queda en evidencia, y lo expuso el analista que estuvo a cargo del proceso de interceptaciones telefónicas que concurrió al juicio, se logró establecer los datos de identificación de Carlos Arturo, las que fueron corroborados en el procedimiento de identificación que se hizo en la actuación, los cuales, sea el caso señalar, no fueron objeto de disputa por la defensa, puesto que en su réplica no se ocupó de desestimar que a su defendido fuera conocido con el referido seudónimo. Entonces, con esta información esencial para definir el presente asunto, se analizarán las conversaciones reproducidas en el juicio oral y público para abordar si el aquí procesado Carlos Arturo, en efecto, integraba la banda criminal Los Botalones. En ese sentido, es preciso traer a colación varias llamadas que daban cuenta de la forma de operación de la organización criminal en aras de dar un contexto general y a partir del mismo descubrir lo que sería la intervención del aquí acusado. En primer lugar, en llamadas interceptadas el día 22 de julio del 2010, que tuvieron como interlocutores principales a Carlos Alberto alias Pluma, Jiménez y Rubén Darío alias El Cubano, se recuerda a sujetos frente a los cuales ya se tiene acreditado su compromiso penal como miembros de la organización Los Botalones. En esa llamada se conoció algunos detalles de las operaciones que con el propósito de apoderarse de hidrocarburos se iban concibiendo. En una de estas, entre Carlos Alberto y Rubén Darío, se comienza a hablar de lo que sería la distribución de un dinero. 10. No se precisa la unidad monetaria, de los cuales se dice entregó 5, del cual su remanente sería destinado para la realización de un huequito, para el que se requería conseguir materiales. Aserciones que, conforme lo destacó el analista Bernardo, hacían referencia a la fijación de una válvula, de acuerdo con el lenguaje cifrado que logró deducir. En esta llamada se deja ver que los interlocutores quedaron en encontrarse en la oficina de Rubén Darío. En la siguiente conversación, que se registró a poco menos de media hora, sostenida entre Rubén Darío y Jiménez, el primero, o sea, Rubén Darío, le comenta a Jiménez el diálogo que tuvo con Carlos Alberto, en el que se alude a que deben ponerse de acuerdo para ejecutar las labores. En sus palabras, programar pegar ese botón este fin de semana. Acá, Jiménez afirma que él está listo para el momento que lo requieran. Siguiendo la planeación de esa operación, en conversación del día 23 de julio del 2010, Rubén Darío y Carlos Alberto nuevamente se indagan entre sí en la fecha para proceder para hacer el rotico. Y a pesar de que en esa interceptación no quedó fijada una fecha concreta, se reitera la disposición que tiene Carlos Alberto para proceder con tal idea, como fue referido por el mencionado analista después de la correspondiente reproducción. Interés que sobre el mediodía de la misma calenda se registró nuevamente en la llamada que tuvo Rubén Darío con Jiménez, en donde se indaga otra vez sobre cuándo pegamos los botones. Y se expone la necesidad de decirle a alias Pluma que aliste la indumentaria. Estas llamadas muestran cómo los interlocutores estaban al pendiente de colocar válvulas en redes transportadoras del hidrocarburo, conforme con la exposición que el analista que concurrió al juicio realizó. Así, de nuevo se remiten a ello en la conversación del mismo día, donde aluden a montar un ordeñadero bueno, donde se pueda sacar insumos por distintos lugares cada día. Ante lo cual el investigador a cargo de las escuchas expuso que la expresión relacionada con el ordeñadero bajo el lenguaje cifrado es disponer una válvula. Es decir, claramente siguen concertándose los interlocutores en la disposición del mecanismo que les permita apoderarse del crudo de manera ilegal. Incluso
A pesar de la inquietud que les generó el hecho de que por situación similar se habría dado la aprehensión de personas en esos días. En tal sentido, en esa llamada y en la siguiente, sostenida por Rubén y Jiménez, queda expuesta la preocupación de lo que sería la captura en Puerto Boyacá de sujetos por estar ordeñando, bombeando allá por donde sabemos. Sin embargo, ello no sería obstáculo para su tarea, pues entre ellos exteriorizaron su interés por proceder con la intervención al día siguiente, al afirmar que irían a romper costillas. Por modo que queda revelado una vez más cómo estaban coordinando la fecha para proceder a la fijación de una válvula en el poliducto, como lo explicó el analista. Es más, con similar alcance se reprodujeron otras comunicaciones en las cuales se siguen coordinando la operación, indicando que ya tendrían las personas para romper las costillas a la caña y poner los botones el día de mañana, y solo quedaba buscar los materiales para tal misión. Con esa directriz continúa la planeación del suceso, el cual no se había perpetrado al día siguiente, sino en posterior fecha, ya que en comunicaciones interceptadas el 24 de julio del 2010 se estaría gestando aún la operación relacionada con romper las costillas, debido a los inconvenientes con la adquisición de la indumentaria. Es decir, conforme lo deducido por el analista, el plan estaba sujeto a la obtención de todo el material para la instalación de la válvula, manguera, acoples, etc. De modo que hasta aquí se tiene que esencialmente los tres principales interlocutores de las llamadas, esto es, Jiménez, Rubén Darío y Carlos Alberto, estaban fijando un plan para el apoderamiento de hidrocarburos, teniendo pendiente la obtención de insumos que permitieran su cabal ejecución. Ahora, siguiendo tal línea, se hizo mención que sobre las 6 de la mañana del 25 de julio del 2010 se iban a encontrar para fijar válvulas. Incluso Rubén Darío le expresó a Carlos Alberto la necesidad de que asistiera Jiménez, por cuanto mencionó no se iba a quemar solo. Frente a ello, en comunicación ya del día 25 de julio del 2010, a más de darse cuenta de que no se ejecutó la cita, se sigue manteniendo la idea de hacer la intervención de las redes distribuidoras del crudo, al igual que se expresa el deseo de Jiménez de no ir a la operación, sino mandar a otras personas a la vuelta. Posición que no respaldó Rubén, quien le insistió en que vaya, pues no se demorarían mucho. No obstante, la vuelta no se realizó en esa data, según se indicó, porque no se habrían conseguido los instrumentos. Esto a partir de la llamada sostenida entre Rubén y Carlos Alberto. En tanto en esta conversación, aun cuando se alude a que ya habrían obtenido los elementos, diálogos entre Rubén y Jiménez, ya sería muy tarde para realizar la intervención. Además, los materiales no estarían completos, lo que explicó en sus palabras, por andar a las carreras. Lo que explica que en conversación del 26 de julio del 2010 se registrara la llamada entre Rubén Darío con un sujeto no identificado, donde se apunta a la consecución de mangueras de alta presión, las que serían mejores para no dejar evidencia en la medida que éstas pueden meterse en el hueco. Incluso se habla de ir a visitar el punto para verificar su aptitud al día siguiente. Y en tal secuencia se reprodujeron llamadas del 27 de julio del 2010, en donde aún se estaría pendiente de la revisión de los materiales, al igual que para ir a pegar los botones en las horas de la noche. Llamadas en donde se identificó como interlocutores a Rubén y a Carlos Alberto. Luego de lo anterior, aparece el llamado que se le hace al paisa para que apoye la misión, contenido probatorio que, en consecuencia, permiten verificar la participación del aquí procesado Carlos Arturo.
En esa perspectiva, a partir de las llamadas que se registraron el día 28 de julio del 2010 entre Rubén Darío y Carlos Alberto, se logró identificar que por fin se concretó el encuentro para realizar el plan. Así, después que en la llamada registrada en horas de la mañana se averiguara por si ya se cuentan con los materiales necesarios, también se advierte que tendrían lista a la persona para pegar los botones en la camisa. De igual manera, se registraron llamadas donde se observa que se estaría concertando el lugar para encontrarse con el paisa para ir a la finca con el señor encargado de pegar los botones. Como se destaca de las conversaciones sostenidas especialmente entre Carlos Alberto y Rubén Darío, y Jiménez y Rubén Darío, donde además se hace saber la necesidad de llevar a 2 trabajadores. Para tal efecto, Rubén Darío convoca la presencia del aquí procesado Carlos Arturo, quien, se recuerda, fue identificado con el alias de El Paisa. Sobre el particular se transcribe: ¡Aló! Paisa, hágame un favor. Dígame. Alísteme 3 palas, 2 picas y un machete. ¿Me hace el favor? ¿Cuántas? ¿Ah? 3 palas, 2 picas y un machete. Listo, aquí en la casa. Sí, pero no. Sáquemelo ahí a la esquina. A la esquina. ¡Ah, listo, listo! No, vea, véngase. Es que hasta ahora estoy entrando al pueblo. Yo lo vi a usted. Ahí en el fondo ganadero, recójame aquí, en la esquina, y las recogemos. Bueno, pues, hágale, vaya caminando que ya lo recojo. Luego de ello, habría ido el aquí procesado y Rubén Darío entonces a realizar la intervención ilícita en el poliducto. Así, en esa calenda, sobre las 7:17 de la noche, comienzan a verificarse llamadas entre Jiménez y Rubén Darío, donde se piden entre ellos elementos, tales como una barrita, al tiempo que se dan la ubicación. Inclusive, se dice en la conversación que recogieran a alias Pluma para dirigirse al punto y que Jiménez estaría retrasado. Y para el día siguiente se vuelve a interceptar comunicación entre Rubén Darío y el aquí procesado Carlos Arturo. A Carlos Arturo se le da la instrucción de que haga un registro de la vaina, como a continuación se expone. ¿Y hubo, Paisa? Patrón, vea, resulta que las llaves de allá, del negocio de allá de donde su mamá, las tengo yo. ¿Las llevo o se las dejo aquí en mi casa? Usted y yo nos vemos ahorita. No, nos vemos ahorita cuanto venga porque usted sabe que es a las 2. Ah, bueno, listo, de todas maneras me las llevo. De todas maneras, hagan un buen registro de la vaina ahí. ¿Oyó? Señor. Que hagan un buen registro de la vaina ahí. Bueno, sí, señor. Bueno, pues. Por tanto, el analista evocó de tal comunicación el hecho de que se le instruye al paisa para que realice un registro de lo que se estaba haciendo en el poliducto. Seguidamente se reproducen conversaciones entre Rubén, Jiménez y Carlos Alberto, donde dialogan sobre las pajillas, esto es, personas vigías en el lugar de los hechos, según contiene el análisis realizado por el analista del caso, al tiempo que de la disposición de los botones, cuyo alcance, como se dijo anteriormente, correspondía a válvulas ilegales, las cuales, según se reconocen las llamadas, se habrían dispuesto en la noche, habiendo quedado todo ubicado. Es decir, a partir de estas comunicaciones se puede establecer entonces no solo la ejecución del plan que se habrían trazado para disponer las válvulas donde se aprovisionaría el hidrocarburo, sino que había personas que debían verificar el sitio donde ello se ejecutó, siendo uno de ellos el paisa, como se destacó con anterioridad. Labor que se extendería hasta el 30 de julio del 2010, ya que, según se registró en la llamada realizada por Rubén Darío al paisa, este le estaría indicando dónde se encontraba, para que luego juntos se dirigieran al punto donde se habría hecho la intervención. Para respaldar ello, se cita lo siguiente. Dígame, patrón. ¿Qué hubo, paisa? Dígame. ¿Bien o qué? Bien. ¿Dónde está? Estoy aquí, en la entrada de la finca.
Ah, ya, ahí por... ¿Por dónde estaba saliendo el ganado anoche? Ah, bueno, listo. Yo paso por ahí, por aquí quedan. Por el otro lado, queda más lejos, ¿sí o no? Sí, claro, la finca está por ahí. Ah, bueno, listo. Yo voy a salir por ahí porque yo estoy aquí donde traen los papelitos. Ah, usted. Los permisos. Ah, no, es que para acá, más abajito. Ah, bueno, listo pues. Ahí está cuadrada la camioneta de los trabajadores de la autopista del Sol. Ah, bueno, listo. Ahí está en toda la carretera. Están los caballos para ir a mirar el ganado. Ah, bueno, listo pues. Bueno, pues, hablamos ahorita ahí. Sí, señor. Bueno, pues. Y esto sería con el propósito de sacar la sustancia del sitio, ya que en comunicación seguida entre Rubén y Carlos Arturo con Jiménez se advierte que ya habrían conseguido la carretilla para sacar la gaseosa. Es más, se da cuenta del uso de un vehículo o transporte para esa tarea. Para ello, Rubén Darío se comunica con un tercero, una persona NN, programando lo que sería el transporte del crudo en una turbo, lo que no se concretó debido a que sería muy tarde para recoger las canastas en la carretilla. Conversaciones que dejarían entrever que finalmente ese día no se logró extraer del sitio la sustancia extraída de las válvulas, lo que sería coincidente con que ese proceder se ejecutaría al día siguiente. Esto sería en la línea del tiempo que se viene trazando el 31 de julio del 2010. En esa fecha cobran relevancia las comunicaciones que se interceptaron el día enunciado, donde se coordina lo que sería la recogida de las canecas. En la conversación del 31 de julio del 2010 entre Rubén y Jiménez se reseñó lo que sería un vehículo para sacar el producto del sitio, esto es la retro, en donde se alcanzó a plantear que el paisa fuera en moto a estar pendiente de la zona. Se dijo a mirar el ganado, haciendo ver que se encontrarían Rubén y Jiménez con el paisa, para luego dirigirse al punto. Aspecto que en una de las llamadas se logró corroborar que al llegar al sitio de la vuelta tuvieron algunos inconvenientes porque no estarían las canecas. Al tiempo que quedó registrado el incidente que habrían tenido posteriormente en el vehículo donde se movilizaba Rubén Darío, el que era conducido por el paisa, automotor que se habría estrellado por cuenta de un hueco. Situación por la que se requirió la ayuda de alias Pluma para que facilitara otro carro en el que se recogieran unas manilas para ser remolcados en la casa del paisa. En esa llamada se hizo mención de que el paisa estaba acompañando la vuelta. Además, quedó revelada la preocupación por superar el impasse rápidamente, pues en las conversaciones que se registraron a continuación entre Jiménez, Rubén y Carlos Alberto, era necesario salir pronto. Es más, Rubén, en una plática con su compañera sentimental, le estaba comentando la ayuda que requería: llevar unas manilas, cuerdas, lazos. Él sostuvo: Bueno, pues entonces hágale pues que nos va a coger la policía y nos va a llevar para la cárcel. Chao, chao, chao. Igualito a su mamá. En ese sentido se comprende, a partir de la trazabilidad de las comunicaciones que se fueron generando desde el día 28 de julio del 2010 hasta el 1 de agosto de ese mismo año, que habiéndose concertado para el apoderamiento de la sustancia combustible a través de la instalación de válvulas, ello habría tenido lugar en la noche del 28 de julio de esa anualidad. Posteriormente, el grupo se ocupó de mover el hidrocarburo que sustraían de manera ilegal, operación que se habría dado en la noche del 31 de julio del 2010, con la clara participación del aquí procesado Carlos Arturo, alias El Paisa, quien previo a ello estuvo vigilando el predio para después conducir el vehículo donde se estaría movilizando el líquido sustraído. Se trata entonces de una intervención del aquí procesado Carlos Arturo como integrante de la organización Los Botalones,
cuya existencia, sea del caso recordar, no está en debate, debido a que en este asunto solo compete analizar lo que corresponde al citado acusado. Entonces, visto de esta forma, quedó acreditado a partir de las comunicaciones resaltadas que el aquí procesado Carlos Arturo acompañó la instalación de válvulas. En tal senda, llevó los materiales que le fueron reclamados en la noche del 28 de julio del 2010 y procedió a hacer labores de vigilancia, 9 de julio del 2010, y estuvo a cargo del transporte el 1 de agosto del 2010. No cesando ahí su participación, puesto que en las llamadas ocurridas el 2 de agosto del 2011 se registra nuevamente su intervención acorde con los señalamientos surgidos entre los interlocutores, a saber, Rubén y Jiménez. En esta relación de comunicaciones, estos dos interactúan de cara al envío de un camión para cargar la vaina hoy, haciendo referencia a cargar las laticas de cerveza o sacar las vacas de la finca. Dentro de ese marco de interacciones telefónicas, bajo lo que serían referencias efectuadas en el lenguaje cifrado, se registró lo que serían nuevas intervenciones para sacar más hidrocarburo e incluso la vigilancia que se debía realizar al punto, revelándose lo que sería una labor de custodia que estaría a cargo de alias El Paisa. Esa perspectiva se registró en el diálogo que tuvo Rubén con El Paisa, preguntándole por algunas novedades sobre el particular. En estas llamadas, por ejemplo, se hace ver que habría personas acercándose al sitio, por lo que se muestra preocupación de cara a quienes podrían ser. ¡Aló! ¿Qué hubo, Paisa? ¿Qué hubo, patrón? Oiga, necesito hablar con usted o con ese señor finquero. Cuando nosotros fuimos a mirar el portillo allá a ver que no se habían salido las vacas y está todo bien, pero es que hay que fueron a buscar al administrador de la finca unos manes con ganas de hacer un portillo huevón por ahí cerquita. Arturo, ¿y qué manes lo buscaron? Los del que son muchachos que conocen los manes. Entonces es como para que venga para hablar, para que este señor hombre vaya, hable con el agregado y le diga cómo son las cosas. Ah, bueno, listo ya. ¿Listo? Ya le digo a Jiménez. Bueno, ya le digo a Jiménez. Bueno, hermano. Váyase para la oficina, para que se vaya con esos manes adelante. Sí, no, patrón, ya voy entrando a la oficina. Bueno, listo. Ok. Bueno, señor. Y en la llamada del mismo día, nuevamente se identifica al Paisa como uno de los interlocutores, generando tranquilidad sobre la situación. ¡Aló! ¿Qué hubo, Paisa? Que ellos dijeron que allá yo escuché que el señor había dicho que tenían autorización que no sé qué. Se me había olvidado decirle, ¿oyó? ¿Que tenían permiso? Sí. ¿Y cómo se llaman? ¿Quiénes son? No, pero el que los conoce es que aquel muchacho. ¿Cuál muchacho? ¿El que fue con usted? Con el que fui con él. Esta mañana con él a mirar el portillo. Ah, bueno, listo. Bueno, señor. Bueno, pues. Así, el analista de comunicación, al dar cuenta del contenido de la comunicación, dejó expuesto el rol que el procesado estaría cumpliendo. Esto es, que una de las labores que desempeñaba el acusado era aquella de vigía, la cual incluso ya se había destacado de manera preliminar en anteriores escuchas. De otra parte, en otras conversaciones registradas el día 5 de agosto del 2010 y que tendrían incidencia en la planeación de los hechos a ejecutar en días sucedáneos, algunas sostenidas entre Rubén con personas no identificadas, se retoma lo que sería la negociación de hidrocarburos, haciéndose referencia a las palabras tales como gaseosa, sobre la cual el analista, al referirse a estas conversaciones y otras, aseveró que ese vocablo en lenguaje cifrado corresponde a producto combustible o gasolina u otro producto referido a hidrocarburo, aserción que también era reemplazada por melaza. Se sigue así con llamadas del 6 de agosto del 2010 en las que nuevamente se revelaría la planeación para la sustracción de hidrocarburos a ejecutar el día siguiente,
en las que se relaciona al paisa como la persona que podría acompañar a Duván a revisar el punto de referencia, mientras sale Arturo y dispone el momento de la materialización del hecho. Mientras tanto, se cruzaron llamadas entre Rubén con un sujeto no identificado, en las que se habla de cargar el vehículo que tienen con hartas canastas, refiriendo que este puede cargar unas 40, se dice, para que el negocio despegue suave, lo cual es posteriormente informado a Jiménez. Todo esto para dar cuenta que la organización, de manera continua, ejecutaba acciones relacionadas con el apoderamiento y comercialización de hidrocarburo de manera ilegal. Y que en esas tareas participó el acusado, como se deduce de la comunicación intervenida del 13 de agosto del 2010, en donde se habla de su participación, indicando su labor en el cargue de cajas y su embarque en un camión. También, conforme lo fue revelando las conversaciones, llama la atención un evento por el cual se habría producido la captura del paisa por la ejecución de labores de transporte. Así, por cuenta de lo que sería el proceso de comercialización del producto, se reveló otras de las palabras claves que, bajo lenguaje cifrado, utilizaba la organización con tal finalidad. Aparece entonces la palabra melaza, la que identificó el analista de las comunicaciones como sinónimo de combustible, la que fue empleada especialmente con quien se identificó como Julio, quien estaría a cargo de la venta de aquella. De manera que importancia especial cobra la llamada del 10 de agosto del 2010, donde se habla de los términos de la oferta de la sustancia apoderada, indicándose que esta última tendría un valor de 25 por una carretilla grande. Es decir, se expone lo que sería la negociación de dicho producto, con clara referencia al precio y cantidad de sustancia combustible que se estaba ofertando. ¿Qué hubo, Julio? ¿Qué hubo, mijo? ¿Bien o qué? Oiga, va a ir por allá a buscar este señor. Y usted no me ha dicho cuánto es la melaza, ni cómo es la vuelta. La melaza es a 25 la carretilla grande. ¿25? Sí, 25 la carretilla grande. Pero vale 25. Ajá. Nosotros no le ponemos papeles ni nada de esa vaina. Se la ponemos ahí en la carreterita para que lleve la carretilla. Ah, bueno. Yo le digo que a 25. O que plantee como quiere el hombre y ahí cuadramos. Pero entonces déndale la idea y me timbra y yo le pongo al equipo. ¿Y cuántos son? ¿Cuántas carretillas? Pues la que necesiten. Ah, Se maneja a diario. Es que la vaina es que hay que mover eso suave, despacio. Por ahí, 2 carretillas a la semana, 3. ah, bueno, pero ¿es constante? Sí, es constante. Ah, bueno. Yo tengo un amiguito ahí, donde usted está, que también coordina a la gente ahí, entonces podemos apoyar a la gente. En esta llamada, según el analista, se hacía referencia a la venta y comercialización de sustancia combustible bajo el apelativo melaza ya indicado, denominación que se repitió en algunas conversaciones. Especialmente se reitera con quien servía de intermediario de su comercialización, o sea, Julio. En una de ellas, Julio informó que la melaza ya tendría cliente, para lo cual debía fijarse hora y lugar de entrega. Y en otra, Julio le hace saber a Rubén que otro amigo que requiere la melaza la necesita es por tambor de 70 galones. Negociación que podría haberse visto frustrada por lo que sería la captura del paisa. Sobre este aspecto, en llamada del 15 de agosto del 2010, quedó grabada la referencia que se hizo a este evento, a causa de ir transportando el material apropiado de manera ilegal. En soporte se reseña lo siguiente. ¿Qué hubo, mujer? Hola, él está profundo. Ay, mami, pa' que llame la mujer del paisa para ver si le llevan una cobijita a ellos allá
porque nos toca quedarse allá hasta mañana. Siempre a ver qué acabamos de cuadrar bien. Pero no es grave para él, no es grave para ellos. ¿Ahí? No, pues ya vamos a ver si Dios quiere mañana. Un buen amigo mío vaya a hablar de los de aquí. O sea, para llevarle una cobija a ellos. Pues sí, pa' que llame la señora para ver si se la lleva ya. Ese loco no lo deje ir por allá porque está todo prendido. No, Rubén, vea, está profundo. Imagínese que no ha escuchado ese celular. Está estomado. Entonces llame a la señora mami que baje en un taxicito y pregunte y lleve eso listo. No, pues, yo si tuviera el número de ella, pues le marcaría. Pero yo no sé el número de ella. Ah, Pero es que vea, está profundo. no pues. Entonces, ¿cuál tú buscarías? Por el nombre del paisa. A ver, Ah, ¿cómo buscarlo por el nombre de él? el paisa. Ah, busco al paisa y yo no sé qué me va a contestar el paisa. Ah, pues sí, dele el número a la señora. De pronto a buscar el número del hijastro de él. Eso, mire a ver. Ah, bueno. Entonces sí, para que de pronto le lleve alguna cosita a él, y mientras ya estuvieron hablando y ya que quedaron de cómo organizan, listo. Ah, bueno, señor. Listo pues, madrecita. Bueno, hasta luego. Ok. Y en la siguiente llamada, también del 15 de agosto del 2010, se registró: Panita, Señor. que vaya a donde la mujer del paisa para que vayan a ver que ese muchacho que necesita de parte de su señor. Jam. Listo, hágale pues. acontecimiento por el que miembros de la organización mostraron su preocupación por buscar asistencia profesional, de modo que no solo se le colaborara durante el tiempo de reclusión, sino para obtener su liberación. Y se sabe que esta aprehensión tendría relación con el apoderamiento ilegal, por cuanto, recordando como se dijo que la palabra clave con Julio era melaza, en comunicación con este se le informó de la referida situación. Entre estas llamadas se destaca lo siguiente: ¿Qué hubo, Julio? ¿Qué hubo, mijo? ¿Bien o qué? Oiga, estaba marcándole a Arturo, que ahí me llamó el señor de aquí de Doradal, el otro que está interesado en la melaza. Ah, pero lo que pasa es que el paisa está cogido aquí en Puerto por la vaina. Mañana hablamos personalmente. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mañana hablamos personalmente, porque el paisa está cogido aquí por la melaza. Sí. Que mañana hablamos. Ah, entonces se les cayó la vuelta, ¿o qué? Mañana hablamos. Bueno, pues. Conversación que deja revelado que el implicado participaba de manera activa en la organización delictiva, esencialmente en el apoderamiento de hidrocarburos a partir de la secuencia de llamadas donde se hacía alusión a tal proceder, por lo que fue privado de la libertad, hecho que convocó la atención de la misma organización, procurando su liberación en poco tiempo. Es más, las interceptaciones desarrolladas dejaron al descubierto que esa liberación se logró. Evento que, además, no impidió que el acusado continuara participando de la organización ilegal, ya que llamadas posteriores dejaron al descubierto que seguía involucrado con ella. Así, según se puso de presente en la audiencia del juicio oral del 7 de noviembre del 2018. En respaldo de lo anterior se reprodujeron nuevas comunicaciones en las que se hizo saber que el paisa ya habría recobrado la libertad y en consecuencia estaría nuevamente disponible como la mano derecha de Rubén Darío. Por ejemplo, el 16 de agosto del 2010 se estaría coordinando nuevas acciones. En llamada entablada entre Rubén y Jiménez, Jiménez le informa a Rubén que ya le llegó la niña grande para empezar la rumba, expresión que, de acuerdo a la interpretación del analista, hace alusión a la llegada de un automotor para la movilización de material hidrocarburo.
Y una vez se comunicó el paisa con Rubén, el paisa es convocado por este para que lo acompañe. En constancia se transcribe aquí la comunicación. Aló, ¿Qué hubo, patrón? ¿qué hubo, paisa? ¿Bien o qué? Bien, ¿cómo le fue? ¿Ya está afuera? ¿Dónde está usted? Aquí por la casa. Usted sabe a dónde es que vive Rodri. Usted sabe dónde vive Evelio. Ah, sí, se conoció ayer. No, apenas vamos a hacer eso hoy. Venga para acá. Ah, listo, ya voy para allá. Entonces, ¿a dónde usted? Aquí enseguida de Evelio. Usted sabe dónde vive Evelio, el hermano del negro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, aquí estoy. Ahí ve el carrito pequeñito, Bueno, listo. donde hay una motico azul. Listo pues. Ya le caigo, pues. Seguidamente se comunica Rubén con Jiménez, haciendo alusión que para el trabajo con la niña grande no necesitan muchos trabajadores, siendo entonces suficiente con los 2 de la finca. Esto demuestra que se estaba planeando otro suceso ilegal en coincidencia con la llamada que minutos después se intervino, donde interactuaron Carlos Alberto, alias Pluma, con Rubén Darío, y se dice que estarían listos con la señora para trabajar y que ya estaría ahí para la fiesta. En esta llamada se advierte otra vez que el paisa estaría en libertad, pero no así el sujeto que lo acompañaba, haciendo saber Rubén Darío que al sujeto que acompañaba al paisa le darían 1 año y medio, a lo que expresa Pluma que debían buscar solución al respecto, como se habría dado con el paisa. Lo anterior sugiere entonces que para la nueva misión podrían convocar al aquí procesado, persona con quien ya habría tomado contacto Rubén Darío. Este panorama deja ver que el aquí procesado Carlos Arturo, alias el paisa, claramente estaba vinculado a la organización Los Botalones, recibiendo distintos llamados para ejecutar labores en lo que serían diversas acciones relacionadas con el apoderamiento de hidrocarburos y en diversas oportunidades, a tal punto que su rol era habitual y era el interés de los interlocutores contar con su asistencia. Asimismo, que era una persona de confianza de Rubén Darío y que más allá de una relación laboral que se anunció entre ellos, existía con ocasión de lo que sería el vínculo de Rubén Darío con la empresa Manzarrobar, que sea del caso indicar no quedó demostrado, estuvo el aquí procesado involucrado en el apoderamiento de hidrocarburos, de modo que era un partícipe activo de la organización criminal. Así, ciertamente quedó registrado su compromiso con las actividades ilegales que desplegaba el grupo delictivo, actuación que da cuenta que el acusado participaba de la organización criminal denominada Los Botalones, pues como con acierto lo advirtió el tribunal, en contravía de la primera instancia, se pudieron identificar varias menciones a él, bajo el alias del paisa, las que no estaban dadas en un contexto laboral, sino visiblemente relacionadas con la ejecución de actividades criminales a las que se dedicaba la organización. A tal punto que no solo atendía los llamados de quien se reputaba como su empleador, se insiste, relación que no se probó, es decir, Rubén Darío, sino también de Jiménez, como quiera que estaba pendiente de sus demandas. De hecho, atendía instrucciones en diferentes horarios, incluso en la madrugada, para prestar diferentes servicios, en los cuales se destacan labores de apoyo en lo que sería la extracción de hidrocarburo, vigilancia del punto de intervención, al igual que en su transporte. Acciones que se fueron decantando a partir del contexto expuesto, a partir de las múltiples comunicaciones que fueron interceptadas, las que permitieron establecer relaciones de jerarquía y de organización para ejecutar trabajos dirigidos, entre otros al apoderamiento de hidrocarburos. Recuérdese que la organización también se vinculó con acciones relacionadas con el tráfico y procesamiento de sustancias estupefacientes,
donde se privilegió el uso de un lenguaje cifrado. El lenguaje que se empleó por parte de los interlocutores, quienes sin duda procuraron ocultar las acciones ilegales que estaban ejecutando con aserciones tales como huequito, refiriéndose al sitio donde se iba a ubicar el elemento para sustraer líquido, botón, al referirse a la válvula que sería instalada de forma ilegal para la extracción, romper costillas, tuberías, para pegar botones, válvulas, mover ganado, unidad de medida de galón, melaza, como sustancia cruda o derivada del crudo, entre otros términos que fueron usados por la organización. Contesto que en todo caso dejó al descubierto la existencia, estructura, permanencia y ánimo de comisión indeterminada de delitos por parte de los miembros del grupo criminal, elementos constitutivos del ilícito de concierto para delinquir agravado, en cuya ejecución quedó demostrada, se reitera, la intervención activa del aquí procesado Carlos Arturo. Pues fueron las llamadas intervenidas las que permitieron conocer los integrantes del grupo criminal, entre ellos al aquí procesado, como una de las personas que no solo se ocupaba de revisar algunos de los puntos intervenidos, sino de transportar la sustancia una vez era extraída. Sin que el hecho que no se haya definido la responsabilidad de Carlos Arturo en el comportamiento punible de apoderamiento de hidrocarburos, delito por el cual se decretó la prescripción de la acción penal en la sentencia de primera instancia, descarte su pertenencia a la banda criminal. Puesto que, recordemos, para atribuir el delito de concierto para delinquir agravado, no es imprescindible ahondar en la comisión de delitos cometidos por la organización, pues se recuerda que el ilícito por el que se procede no exige como presupuesto de su esencia la atribución coetánea de responsabilidad por los punibles objeto del convenio criminal, en tanto es una conducta autónoma. A lo anterior se agrega que, si bien es cierto, ninguna de tales interceptaciones fue al abonado telefónico que utilizaba el procesado, lo cierto es que, como ya se explicó, se logró su pleno reconocimiento como quien se identificaba con el alias del Paisa, con aquella llamada ya transcrita donde se brindó su nombre como Carlos Arturo. Sujeto que con ese apodo se presentaba como interlocutor en varias de las comunicaciones que fueron reproducidas en juicio, ya citadas, lo que permitió tener la claridad que era una de las personas con las que se mantenía comunicación para la ejecución de actividades delictivas, especialmente las concernientes al apoderamiento de hidrocarburos. Conclusión que no se desestima por el solo hecho de que no fuera realizado un cotejo de voces o algún estudio científico similar, pues como ya lo ha venido explicando la sala, exigir ello es suponer la presencia de una tarifa legal, cuando en el sistema procesal penal de la Ley 906 del 2004 rige el principio de libertad probatoria, conforme lo prevé el artículo 373. En este se establece que todos los medios de prueba, legal y oportunamente incorporados a la actuación, son idóneos para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Sobre este particular se recuerda: de otro lado, la identidad de las personas que participan en la conversación puede acreditarse con prueba directa o prueba indirecta, lo que acarrea las respectivas cargas demostrativas y argumentativas. Esto, teniendo en cuenta lo siguiente: en el primer caso, prueba directa, este aspecto podría acreditarse, por ejemplo, con el testimonio de una persona que esté en capacidad de identificar a quienes intervienen en la conversación, porque haya participado de la misma, la haya presenciado o por cualquier otra razón que colme las exigencias previstas en el artículo 402 de la Ley 906 de 2004. Lo segundo, prueba indirecta, también a manera de ilustración, a través de la demostración de datos a partir de los cuales pueda inferirse que una persona participó en la conversación interceptada,
entre los que podrían enunciarse la titularidad sobre las líneas telefónicas, los temas tratados, etc. Ello sin perjuicio de otros medios de demostración, como el cotejo de voces y, en general, todas las posibilidades que ofrece un sistema procesal cimentado en el principio de libertad probatoria. Lo transcrito permite sostener que no se hace necesario presentar prueba de cotejo de voces u otras similares de carácter científico, cuando la identidad de los hablantes se puede derivar de otro tipo de medios, directos o indirectos. Y acá se reitera, la identidad se logró no solo a partir de los propios datos de identificación que fueron entregados por Rubén Darío, sino por las posteriores formas en que se presentaba el interlocutor al atender las llamadas telefónicas y las referencias que a su alias se hacían en otras oportunidades, como lo expuso el investigador que estuvo en la labor de escucha y análisis de las llamadas, que fueron reproducidas en diferentes sesiones del juicio oral y público, sin que la tesis alternativa de la defensa, que fuera en su momento prohijada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, según la cual Carlos Arturo era un empleado de Rubén Darío, generara al menos esa tesis un estado de incertidumbre sobre su responsabilidad. Pues más allá de que se hubiese referido en la actuación a la existencia de tal relación por cuenta de que Rubén Darío estaba vinculado a su vez a la empresa Manzarrobar, la cual prestaba servicios a Ecopetrol, nada quedó establecido de cara a los elementos de una relación laboral. Por ejemplo, la prestación de un servicio personal por parte del aquí procesado Carlos Arturo, o la subordinación que le debía a Rubén Darío, o la remuneración del aquí procesado que podría recibir por un vínculo contractual regular. Es más, tampoco se demostró, considerando las pruebas de la defensa, incluidas las de Rubén Darío, que este último, o sea Rubén Darío, tuviese un cargo directivo o similar en la empresa Manzarrobar, con la cual se dijo tenía calidad de contratista, para admitirse que en tal condición tenía como empleado al aquí procesado Carlos Arturo. Tampoco que Rubén Darío fuera propietario, poseedor o tenedor de una finca, en la cual pudiese pensarse que el procesado desarrollaba actividades lícitas como administrador o trabajador, pues sobre el particular nada se allegó, lo que impide admitir que las actividades desplegadas por el aquí implicado se ajustaban al cumplimiento de condiciones o directrices derivadas de la relación patronal. Lo anterior descarta que en desarrollo legítimo de una actividad con tal alcance, el aquí procesado Carlos Arturo atendía los llamados de su empleador. Y bajo este panorama, se confirmará la sentencia de segunda instancia del 3 de diciembre del 2020, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en cuanto este tribunal condenó a Carlos Arturo como autor del delito de concierto para delinquir agravado. En tanto, de manera alguna, los argumentos presentados en la impugnación especial derruyeron los atinados considerandos del juez colegiado sobre el particular. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve confirmar la sentencia del 3 de diciembre del 2020, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en cuanto condenó a Carlos Arturo como autor del delito de concierto para delinquir agravado. Y es aquí donde, estimados podcastescuchas, terminamos con la segunda y última parte de la sentencia radicado 61-135, esperando que haya sido de provecho profesional para ustedes. Les esperamos en nuestro próximo capítulo. Un abrazo.